Buenos días. Mm, Vamos a seguir hablando de dárdanos. Hace mucho que no hacía videos. Estaba un poco enfermo. Pero vamos a tratar de continuar con la última parte de su viaje. Antes de que llegue a Emporitol. Y si alcanzamos a platicar cuando llegó. También recordarles el correo miropi2206 @gmail.com. Pueden pedir información sobre lo que hablamos en este canal, ¿verdad? De los libros que hablamos, ¿verdad? Es bien interesante leer sobre todo lo que investigó Eleazar, porque está contando toda la parte que nos falta de, de aprender, y nos da todas las piezas que nos faltan, ¿verdad? Eh, si solo somos aficionados, nos sirve. Si también somos expertos en idiomas, bueno, hay gente sí que hay experta, ¿verdad? Pero allí en esos libros se puede llegar a diferentes profundidades. Bueno, el viaje de Dárdanos, si no recuerdo mal, nos quedamos cuando llegó a Yucatán, y de allí él continuó hacia el Caribe y las Antillas. Este reino también iba a ser uno de los reinos que iban a crear también. Pero él quería buscar el Dorado, así que iba a esperar un poco, porque en su búsqueda por el Dorado fue hasta lo que hoy se le llama Guyana, pero como ahí se dio cuenta que ya iba un poco lejos de su barco, ahí regresó. Ahí por eso se llama Guyana, porque significa Gueyane. Es donde el límite donde llegó Ian. Y recorrió todas las islas del Caribe. También pasó por lo que es ahora San Juan de Puerto Rico. Por eso se llama San Juan ahí. San Juan era. Pero allí dejó a uno de sus hijos, Ascar. Este niño tenía 8 años cuando lo dejó ahí, y dice el libro que era muy inteligente y se aprendió todos los hechos que le contaba su papá, Dárdanos. Él nació en México, y entonces se aprendió todo y mandó a hacer 2 tablas de oro, 2 láminas de oro, y allí puso los hechos más importantes de los acontecimientos relatados por su hacedor. Y estas láminas las vio cuando Vespucio, el tal Américo, entre comillas, le pusieron el nombre de las tierras, ¿verdad? Gracias a él se llama Amérique, ¿verdad? Según ellos. Bueno, pero sí se llamaba Vespucio. Vespuccio, yo me imagino, porque es italiano, ¿no? Y a él le enseñaron las tablas, las láminas,
y Vespucio sí lo recibió con los honores de su rango al último príncipe de la dinastía de los Ascar. Y años más tarde de España mandaron a colonizadores para ver esas tablas, entre comillas, para verlas, pero en realidad nada más colgaron al último rey y fundieron las láminas. No querían que se supiera esa historia. Y ese colonizador que fue enviado también fue, a su vez, fue colgado también, porque a ese se le fue la lengua. Y iba por todos lados diciendo lo que veía, y también lo mandaron a otro después para hacerle lo mismo, de colgarlo. Y de esta dinastía de los Ascárides decían que también hubo varios que después con el tiempo iban a llegar hasta Europa y les dieron un susto a los africanos y hasta a los romanos. Los romanos pensaban por un tiempo que estos iban a llegar también. Como que encontraron un buen paso por allí y ya les fue más fácil pasar por allí por el Atlántico. Pero ahorita vamos a ver cómo Ian hizo su viaje de regreso. Entonces regresó un tiempo hacia donde estaba Panamá, antes de cruzar el canal, digamos, que no existía, pero es estrecho. Ahí le llamó Darío, porque significa que es como su propiedad exclusiva, ¿no? O algo así. Entonces, allí pasó un tiempo, no mucho, y allí escuchó hablar ya había escuchado hablar del imperio que estaba a cargo allí en esa zona del Andiparú. De ahí viene el nombre de Perú. Es de los grandes pares. Desde allí hasta ese imperio se llamaba Euxpacingu y dominaba casi todo el continente de Sudamérica, o sea, hasta la Patagonia. En realidad casi todos, nada más yo creo que menos lo de Chile. Pero todo lo del río y todo, ellos le cambiaron el nombre de Amazún a Acengo, al río. Y fue como para decir que ya era de ellos, porque antes del golpe eso era de María y de Jesús. Por eso se llama Amazún, el río de la madre. Este río tiene varios nombres, ahí se los voy a poner. Y luego, pues ya él, mientras estuvo por esas tierras, tuvo también allí iba siempre con sus descendientes, ¿no? Que lo seguían, algunos. Y sus esposas, iba siempre, pues, llevándose más esposas, ¿no? Y al llegar él decide ir a Chile, mientras dos de sus hijos él quería hacer contacto con el emperador de Euxpacingo, pero no lo recibía, no le hacía caso. Entonces él mandó embajadas y no recibía nada de respuestas, emisarios, ¿verdad? Y no recibía respuestas, y dos de sus hijos se hicieron voluntarios para ir con el emperador, pero fueron capturados. Dice que en el remanso de un río fueron capturados y pues los tuvieron ahí como en la capital. No sé exactamente dónde, no se dice dónde exactamente estaba la capital de este imperio. Pero
dice que los tenían para la gran payesta, los tenían ahí cautivos, se los querían comer para la gran payesta, fiesta, ¿verdad? Yo creo que todavía faltaba mucho porque cada mes les daban una mujer nueva y entonces cada mes se las cambiaban cuando ya quedaban preñadas en cinta. Me imagino que es mejor decir en cinta porque preñada, lleva la partícula PR. Me imagino que es del pare, así que eso no, yo me imagino, pero lo más seguro, casi siempre es así. Entonces, porque pues todo lo que tiene que ver con con dar a luz o ponerse en cinta también son vocabulario antiguo, ¿no? Por eso se dicen los paridos son del pare. Bueno, entonces, cuando quedaban en cinta, se las cambiaban y después se enteraron que el emperador se estaba comiendo a los nenes así, en cuanto salían, aún llorando. Qué espantoso, ¿verdad? Entonces, eso fue, dice Alexander que él se enteró de esto por unos textos que encontró casi intactos. Como que copias estaban casi como en caracteres como chinos. No exactamente del de ahora, ¿verdad? Porque el chino tiene tradicional antiguo y cosas así. O sea, el libro de Ian fue escrito en ese lenguaje, en caracteres chinos, porque los que le ayudaban eran chinos. Fue escrito en rollos de seda de 40 centímetros por 6 metros de largo, que estaba como ligeramente endurecida. Era seda blanca, ligeramente endurecida, y escribían con su tinta china, pero como en azul. Y entonces, pues ese es el lenguaje en el que él lo leyó. Y también de eso se enteró allí, de cómo se pudieron salvar esto, entre comillas, porque uno no se pudo salvar. Bueno, les voy a platicar esta anécdota de estos hijos de Ian. Con el tiempo, como les interesaban más los bebés, yo creo, a estos asquerosos siempre les gustan más los bebés, los nenes. Y pensaban que se podían regenerar sus células así. Y con el tiempo los liberaron a condición de que ellos entregaran al emperador todos sus descendientes blancos. Los blancos, los otros no les interesaban, solo les interesaban los blancos. Entonces, pues se salvaron la vida por eso, pero como fueron guardando para ellos, algunos de los que pudieron, fueron protegiendo a los que pudieron. Entonces, con el tiempo, duraron muchísimos años ahí, sus propios hijos les empezaron a ayudar y ellos mismos les empezaron a hacer ver así a la gente, a los pares de allí, que no servía de nada de eso, y pues empezaron a cambiar las cosas un poco ahí. Por regiones, como que se hicieron gobernadores, y luego ya
después ya como que los quisieron envenenar en una fiesta y dice que tuvieron suerte. La suerte es como lo que ellos le llaman lo que lo que dice que quiere Dios para ellos, o sea, el sol de ellos, ¿no? O sea, su Dios. Y dice que uno tuvo suerte, el otro no. El otro sí fue envenenado. Entonces le el que se salvó llegó hasta el palacio del emperador y allí lo presionó, lo obligó casi a que aceptara que ya no iba a hacer esos sacrificios horrorosos de estar comiéndose a los niños, y le explicó por qué no le funcionaba y todo, porque él es lo que hacía ahí en realidad en todos lados donde iba, tratar de eliminar todos esos espantosos rituales que hacían en todo el mundo, en China, en Japón, en todos lados donde iba. Y pues sus hijos le enseñaron también a este emperador y dice que con el tiempo también llegó a ser también él mismo, o sea, primero lo hizo su mano derecha, o sea, lo guardaba así como su consejero, y luego ya se hizo emperador él mismo. Y bueno, esa es la historia de este hijo de Ian. Tenía un nombre, creo que se llamaba Yotzfa. Pero bueno, Ian siguió su recorrido para hacia Chile, y allí en Chile se encontró con los chilenos. Dice que eran bien bravos los chilenos, o sea que en cuanto lo vieron no lo dejaban desembarcar, y hasta en la noche, o sea, donde estaba descansando el barco así para ver dónde podía desembarcar, y aún con la luna llena, dice que Ian que nunca había visto a los chilenos hacer eso en luna llena, pero en la noche estos chilenos le trataron de embarcar en la noche. Entonces lo asustaron ahí, no sé, sí le dieron un buen susto, y hubo como una batalla allí y se pelearon, y pues como que a fuerzas Ian agarró unos prisioneros, y ya después de convencerlos de que le dijeran a su rey que quería hablar con él, y que él era un rey también de muchas tierras y que solo quería hablar con ellos, y le mandó regalos al rey, y ya el rey los recibió, pero no le fue fácil, ¿verdad? O sea, como que dice sí, que esos condenados chilenos, ¿no? Lo asustaron, lo hicieron enojar. Y bueno, el chiste es el detalle, que cuando vieron que el rey estaba enfermo, dice que en realidad no tenía muchas ganas de pelear, sino que estaba enfermo. Creo que le dolía la garganta, y el rey ya le dijo lo que podía tomar, ¿no? Y ya se curó. Entonces como que su hijo de este rey de Chile se quería corromper pues con el emperador de Euspacingo, y quería entregar el reino, o sea, quería hacer como una provincia, se quería hacer su súbdito del emperador. Entonces el rey de Chile prefirió darle su reino a Ian allí. Entonces le entregó el reino a Ian.
confió más en Ian que en su propio hijo, ¿verdad? Imagínense qué clase de hijo así. Y bueno, el detalle es que Ian allí también hizo pues ya le pidió ayuda a este rey para buscar a sus hijos, ¿verdad? Pero no, o sea, no pudieron encontrar a sus hijos. Entonces Ian decide buscar Manaos, y pasa por el estrecho que le dicen el estrecho de Magallanes, pero en realidad no hubo ningún Magallanes, y ahí Eleazar nos explica cómo fue toda la peripecia por los nombres, ¿no? Era Ian, era el paso de Ian, o sea, por allí. Eso significa Magallanes. Por eso lleva la partícula Ian, es el paso, o por aquí pasó Ian. Y les ponen sus nombres de los portugueses y italianos, ¿no? Y bueno, siempre hacen lo mismo, ¿no? Para no hablar de los personajes importantes. Y bueno, ya vamos a ver por qué Ian y también Alexandre. Bueno, primeramente Alexandre, pero después de Alexandre, Ian era el que más problemas les iba a dar, ¿no? Para ocultar lo que hicieron. Su gran fama. Bueno, el detalle es que pues continuó sobre la costa y llegó al río de la Plata. Este río el río se llamaba Palate, era la puerta de los Pale. De ahí viene la palabra plata, realmente, la puerta de los Pale. Este río, fíjense desde cuándo viene esa historia, ahorita que lo estoy analizando, porque este río es lo que es ahora Buenos Aires, y está ahí donde está Buenos Aires, pero esta ciudad no se llamaba Buenos Aires, se llamaba Pairón. Es que era la buena ciudad de los pares, Pairón. Entonces, él allí con los hombres que tenía de Chile y los chinos que le ayudaban, eran sus artilleros. Dice que siempre le acompañaban. Sí les costó mucho trabajo, pero sí pudieron entrar a la ciudad. Ya cuando entraron a la ciudad, le cambiaron el nombre a Airión y le pusieron Mari, Airión Mari. Y allí también hicieron Ian mandó hacer una réplica de la estatua de México, pero cuando llegaron ahí los españoles, la destruyeron todo, la destruyeron y hicieron una ciudad un poquito a los alrededores, que se llamó Santa María del Buen Aire, porque quisieron ponerle como un nombre así cristiano y como que se pareciera al que tenía, como que para
que los guanches, los gaucos, que se les dice gaucos, pero o sea, se les dice gauchos, pero eran gaucos, porque la K la cambiaron creo que le escribían con creo que eran gauchos con X, no recuerdo cómo le hicieron el cambio, pero le cambiaron la K. Porque los italianos lo escribían con C, entonces ya después le pusieron con X, no sé, y luego ya le pusieron Che, porque los españoles la X ya la cambiaron por Che. Pero el chiste es que para no querer provocar a los gaucos, pues le hicieron así. Le pusieron Santa María del Buen Aire. Entonces, el puro nombre, al enterarse todos los gaucos, eso les enardeció por dos razones. Porque la primera, por lo que habían hecho con la ciudad y la estatua. Y la segunda, por el nombre, porque el apelativo de Santa, eso les enfureció de María, porque a María, dice Alexander, que no por muy noble o por muy positivo que suene el apelativo de Santa, no se le puede dar a María porque se le rebaja la dignidad. Y es cierto, los Bere nunca le llamaron Santa a María, porque esa condición de santas no se le puede dar a la hija de Dios. La hija de Dios es la hija de Dios y es la madre de todos ellos. Entonces es como rebajarla para ellos. Entonces ellos reaccionaron con mucho coraje y deshicieron esa ciudad de Santa María, la deshicieron. 5 años más tarde, cuando llegaron los españoles allí, ya no encontraron la ciudad que ellos habían hecho, y se preguntaron que por qué. Pues nada más por el nombre, así como que por el nombre, ¿eso qué? Y además les sorprendió porque decían que se ofendían por lo de María, y se informaron con los guaraní, los uruguayos, o sea, los que ahora son los uruguayos, pues, pero en ese tiempo ya se llamaban guaraní. Y porque estos les ayudaron a los españoles a construir. Entonces, a construir la ciudad de Santa María, la que destruyeron. Entonces, ellos, pues, ya les dijeron más o menos por qué, ¿va? Entonces, a la nueva ciudad que hicieron ahí, ya no se atrevieron a ponerle Santa ni María. Ya nada más le dejaron lo de Airión, y buscaron traductores vizcaínos para saber qué significaba Airión. Y Airi, pues sí significa aire en euskera, pero on es bueno también. Entonces dijeron, pues vamos a ponerle Buenos Aires, y ya no le tocaron el nombre de María. Entonces, bueno, allí esta ciudad Ian la hace el capital de su nuevo reino, que iba a ser otro nuevo reino Uk en Sudamérica. Ese reino iba a incluir lo que es ahora casi toda Argentina, Chile y parte de, pues, Uruguay también, hasta parte de la provincia de do Sol de Brasil, y una parte, si no me equivoco, de Paraguay también, pero no estaba bien incluida Paraguay, Había la frontera actual de Uruguay y Argentina. Entonces, ese era el nuevo reino Uk. Y allí cuenta el nombre del avestruz también. El avestruz también es el ave de los Uk, el nombre del avestruz.
Austrich, Autrich en francés. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que el avestruz es de Argentina, ¿verdad? Pero él Ian en su diario cuenta que bueno, yo no lo imaginaba, ¿verdad? A lo mejor hay gente que sí, pero yo no lo imaginaba. Dicen que es de Australia, yo no sé. Pero en sus diarios sí dan cuenta que él veía como los emisarios del emperador de Uspacingo usaban este animal. Y eso significa avestruz, el ave de los ucos. Bueno, cuando ya se aseguró de que este reino nuevo allí ya estaba conforme él lo deseaba, entonces llegó su momento de despedirse y dejó allí a la mayoría de sus hijos allí. Claro que explica también de los guaraníes, ¿verdad? Pero voy a seguir con Brasil, porque los guaraníes también con el tiempo se van a independizar de este reino de los ucos, pues, por la frontera, ¿no? Por el río, pero tienen la herencia también de Ian. Después cuando se va, llega a la bahía primero llega a Rio de Janeiro. Allí hay una bahía, la bahía de Río de Janeiro, ¿no? Pero el nombre que tiene no es el Río de Enero, es la gran entrada de Ian. O sea que no tiene nada que ver el nombre con enero. O sea, no tiene lógica que se llame enero, ¿no? Pero les voy a poner el nombre exactamente qué significa Río de Janeiro. Es Rio y Janeiro. Pero allí los que lo reciben son pues mezclas de negros, ¿no? Pues son negros, se llaman tupi. Se llaman a ellos mismos tupi porque donde está la montaña del Cristo Redentor, que en realidad no es el Cristo Redentor, puede ser Ian el que está allí, porque él les pregunta que cómo se llama ellos los locales de ahí le dicen el tupi a la montaña, porque parece como un falo, ¿no? O sea, como un pene. Entonces le dicen tupi, eso significa tupi. Un pi, ¿verdad? Aquí en México así a los niños les dicen que tienen su pipí. Entonces, como que esa partícula se usa para el pene. Entonces, ellos así mismo se llamaban tupi. Eran los tupi. Y esa montaña le decían Tupinumburu. Entonces, pues allí Ian dice, pues fue muy bien recibido. Dice que cuando llegó allí, lo rodearon todas las barcazas, todos los tupi lo rodearon y le aplaudían y le gritaban. Y fue muy bien recibido. Estaban de fiesta, no sé qué fiesta estaban celebrando, pero estaban de fiesta. A lo mejor estaban de fiesta por su llegada, más bien. Y
Él decidió allí hacer un monumento, una escultura en donde está el Tupi, el monte, y él quería hacer una estatua a María, pero toda la gente, o sea, como que ya lo estaban esperando porque ya se había hecho tan famoso, y ya para esos años ya creo que su hijo ya era el emperador de Uspacingo, entonces ya no era lo mismo que cuando estaban todos los pares allí, que de hecho déjenme decirles que este emperador, el de Uspacingo, se me pasó decirles un detalle importante de era un papay. Dice que los papáis vestían los papáis eran un gran pare de pares, o sea que el jefe de jefes. Y una característica de estos papay eran que tenían los dientes casi verticales, así salidos, que sus labios no podían ser cerrados, o sea, no podían cerrar la boca porque siempre tenían los dientes así, que era una condición genética porque siempre habían sido carnívoros. Imagínense a qué grado, ¿va? Eso se me estaba... Y que siempre vestían de rojo y blanco. ¿Casualidad? Yo conozco otros que nada más le falta la I, pero no tienen los dientes ya así, como que ya se transmigraron anímicamente tantas veces que ya no tienen esa misma condición genética, pero siguen las mismas costumbres, solo que en secreto, ¿verdad? Y bueno, el hecho es que allí Ian quería hacer en este Tupi, en la montaña esa de Río de Janeiro, quería hacer la estatua de María, pero la gente, toda la gente ya lo aclamaba tanto que le exigieron que hiciera una escultura de él mismo. Por eso digo que el Cristo Redentor, entre comillas, puede ser Ian, a menos de que lo hayan destruido, pero hay que ver en qué fecha se construyó, ¿verdad? Entre comillas, y el deterioro que tiene, o todo esto, ¿no? Porque si puede ser, si lo destruyeron, entonces no es el real. Si está construido recientemente, entonces no es el real. Entonces de todas formas, allí había una de Ian. Y bueno, el hecho es que pues también ahí tuvo que terminar su estadía, y cuando decidió irse, también pues ya ahí ya también tenía su descendencia, ¿va? Pero se llevó también a varios tupi consigo, que son los brasileños, ¿no? Y el Brasil, lo que significa Brasil es lo de los viejos Bere. Por eso cuando Alexandre da su discurso en la playa de la ciudad de Caire, el Istianislas, manda un saludo al Brasil. Y el Brasil no es otro más que el antiguo reino de María. Ese era lo de los viejos Bere, el Amazon. Y él trató de buscar y llegó allí él le puso el nombre de ¿cómo le puso? Bueno, donde es ahora Bahía de Todos los Santos. Allí él también, ahí hizo un puerto, lo descubrió, hay muchos aves, y cuenta que está bien bonito ahí. Y de todas formas siguió hacia el Amazon, y ya cuando se dio cuenta, o sea, entró al Amazon y se dio cuenta que allí también los negros se comían a los blancos, y le contaron
Porque cuando estuvo en Río de Janeiro llegaron creo que dos o tres, creo que llegaron dos blancos. Eran como de los descendientes de María, de Jesús originales, pero como que lograron sobrevivir. O sea, como que había pocos que habían logrado sobrevivir, ¿no? Eh, y yo sí se han escuchado algunas leyendas de gente blanca viviendo dentro de la selva. Pero bueno, allí Ian recibió a dos de ellos y dice que hablaban el lengua mejor que él, porque hablaban el lengua original. Entonces, muchos se ofrecieron para querían tener hijos Belu de ellos. Entonces, el detalle es que cuando entró al Amazon, o sea, ahí ya se enteró de cómo los perseguían a los Belu, a los Belu de allí, a los blancos originales. Los perseguían porque los negros les gustaba mucho su carne. Decía que también los padres ofrecían grandes sumas de oro de recompensa para quienes les entregaran una pieza de alguna blanca o algún blanco. Entonces estos empezaban a pintar, a rapar. Las mujeres se rapaban también el pelo y hasta se ponían como cejas postizas con pelo de mono. Se hacían pelucas de pelo de mono. Para pasar por las aldeas que ellos sabían que había negros, se metían o cuando hacían pesquisas, porque los negros hacían pesquisas para agarrar como redadas, así como cacerías. Entonces para escaparse aprendieron a nadar por debajo del agua, como con caños, así respirando. Pero ya se las sabían los negros y los esperaban por donde salían y los esperaban escondidos y los agarraban. Entonces ya no sabían ni cómo hacerlo, yo creo que los acabaron. Como que dicen que el precio de la carne de blanco alcanzó precios que eran bien altos, alcanzó precios bien codiciados. Entonces, pues fue muy difícil para esta gente blanca, ¿no? Imagínense. Y bueno, para acabar con esto, porque pasó otro suceso antes de que llegara a Europa. De allí ya tuvo que regresar porque se dio cuenta que ya iba hacia el Caribe, hacia el reino de los Caribe, de Conca. Entonces se regresó y quiso ir un poquito hacia arriba, dijo voy a apuntar un poquito hacia arriba porque no quería llegar a África. No sé por qué. O sea, tal vez ya sospechaba que en África ya había negros, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces no quería y de todas formas como que llegó hacia donde está Gambia y allí al tocar tierra descansaron y por la emoción, porque el viaje fue bien largo, por eso se llama Ocean, porque le puso Ocean Atlántico, porque fue de un gran cansancio. Entonces como les agotó mucho y él ya estaba viejo, pues entonces ya estaban todos desesperados por llegar y pues se reabastecieron de agua y hicieron ahí como que agarraban presas pequeñas y pues ya hicieron sus asados. Entonces allí perdón, es que estaba buscando a la pequeña. Y entonces dice que Ian se descuidó y que no protegió bien la nave. Y durante la noche, pues como que hacía muy buen clima y dice que la luna
con su brillantez les dio unos felices sueños. Entonces cuando Ian se despertó casi al amanecer por el frío, la fogata estaba a punto de apagarse y iba a poner una leña más. Entonces al levantarse escuchó como ruidos así y sombras, como unas siluetas así que estaban así. Entonces cuando lo escucha, cuando se levantó así, como que sintió un dolor en la espalda y le clavaron una flecha. Y enseguida los despertó a todos y les gritó que a todos al barco, todos corran, todos al barco rápido. Y enseguida vio como los negros se empezaron a esconder otra vez. O sea, cobardes, ¿verdad? Y luego los querían agarrar dormidos. Por pura suerte Ian se despertó. Entonces todos rápido al barco, querían y uno quería que sacarle la flecha por si estaban envenenadas, y él decía, no, vamos rápido a la nave, rápido. Y se subieron y trataron de subirse, pero les llovían las flechas. Y también en el mar, el que voltean a buscar el barco y no estaba, como que se había como derivado un poquito más hacia una orilla, y entonces también había negros en balsas allí, en varias balsas con muchos negros, pero pues muchos de los tupis se empezaron a aventar al agua a ir al barco a nadar. Entonces pues el hecho es que cuando los negros empezaron a lanzar las flechas, pues las hirieron a muchos de sus familiares. Ya tenían muchos heridos y pues como que tuvieron que nadar un poco en la playa, y le pudieron sacar la flecha y como que no estaba envenenada. Entonces como que nadaron hacia unas rocas que estaban más en la orilla. Y de ahí ya como que no les podían disparar de la playa. Como que para esto Dárdanos en Amazon, en el río, en el Amazon, había mandado pintarle unos dientes a la baleine, al barco, en la parte de adelante, no, en la parte de atrás. Unos dientes como de pez, como para engañar a los negros. Decía él que con eso los negros se iban a asustar. Y bueno, el hecho es de que Ian se dio cuenta que en cada balsa había 2 arqueros nada más de los negros. Entonces les dio la orden a sus súbditos de que atacaran las naves, a los arqueros, y se hicieron con una balsa. Y fue así o sea que ya varios de los que ya había en las balsas, como que se empezaron a huir, porque pues ya ellos no sabían nadar, los negros. Entonces uno de los que empezaron a huir se fue al barco, y se subieron al barco y como que empezaron a prenderle fuego al barco. Y pues en eso unos tupis empezaron a nadar hacia el barco, a luchar contra estos. Y dice que dan cuenta que si no, o sea que dice su tripulación que si no hubiera sido por los dientes que le pintaron al barco, hubieran sido más los negros, que hubiera sido mucho más difícil bajar a todos los negros que se hubieran subido, porque como que sí les asustó a unos. Entonces como que de ahí yo pienso que los africanos les copiaron a Ian, ¿no? Algunos usaban dientes, ¿no? En sus balsas, como que para asustar a otros. Copiaron la técnica de Ian, tal vez. Y sí, ya lograron recuperar la nave y todos heridos, y él dijo, no, ya no vuelvo aquí a las costas de los africanos. Allí puso en sus diarios que
que los negros eran peores que los animales, porque los animales, o sea que los monos, dice la Biblia que los consideraba en la tercera categoría del escalafón humano, después de los bereba y de los payos, entre comillas, pero dice que él no los consideraba ni así porque eran tan eran peor que al menos los monos eran más humanos. Y ese escrito, eso fue lo que les echó la suerte a los negros, porque como estos escritos iban a ser leídos por los exploradores europeos después, por los galos y por los mismos beres, entonces iban a odiar a los negros porque por lo que escribió Ian allí. Pero este fue el destino echado sobre ellos por sus mismas acciones, ¿no? Yo sí sé que hay gente de todo, pero pues así sucedió, ¿no? Yo no quiero dar mis juicios porque solo Dios juzga, ¿no? Además de que este canal es público, ¿no? Y luego no quiero ofender a nadie yo. Y ya con la mezcla que tenemos, todos tenemos poco de maldad y poco de bondad, entonces lo mejor es aprender de la historia y ver lo que sucedió, porque fíjense, cuando llegó Ian, déjenme ver cuánto llevo, 51 minutos, ya voy a cerrar porque cuando llegó Ian ya quería irse, pero se fue lo más alejado de la costa, porque ya no quería ni siquiera tener la tentación de llegar otra vez a la costa. Se quedó traumado, digamos, y allí encontró las Islas Canarias y allí lo curaron y lo recibieron bien. O sea, se encontró blancos y lo recibieron muy bien. Se quedaron sorprendidos, pero lo recibieron muy bien. Y allí pues se enteró de todo lo que había pasado con Dios, la muerte de Dios y todo lo que le sucedió también a su reino, a su hijo, a su esposa, todo. Y pues bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar porque esto se los voy a dejar para la siguiente, ya no voy a alcanzar. Pero sí es importante saber por qué sucedieron después los hechos del racismo, ¿no? El racismo entre comillas, ¿no? Porque Dada nos escribió allí lo que le sucedió, no tenía por qué echar mentiras. Entonces esto fue lo que propició que los exploradores hicieran esta cacería después, porque cuando los galos iban allí a las tierras de África, hacían que los negros pidieran perdón de rodillas ante la imagen de Ian y que pidieran perdón, que a esto le llamaban, a esta venganza le llamaban San Joan Bapa Istu o algo así, el buen odio de San Juan le llamaban, el buen odio de San Juan. De ahí viene el famoso nombre del San Juan Bautista, ¿no? Pero nadie sabe o sea, qué es, ni nadie lo relaciona, pero era el buen odio de Ian, o sea, como en venganza de Ian. Iban y maltrataban a los negros y los sometían. O sea, hasta con gusto iban a conquistar las tierras de África para someterlos. Entonces, y después, muchos años después, iba a ver la imagen esta de los negros cocinando al explorador, a Ian, en un caso, ¿verdad? Pero bueno, aquí le paramos un poquito. Les agradezco mucho por su paciencia y espero que si les gustan estos videos lo compartan, y que si les interesa seguir aprendiendo sobre esta verdad, puedan leer textos de las investigaciones de Alexandre Eleazar en el correo de Miropi 2206. Ahí podemos aprender mucho.
Y en los próximos videos voy a tratar de explicarles más sobre las investigaciones de Alexander Eleazar. Muchas gracias y que tengan un muy bonito día.